Cuba renovará pasaportes en Washington hasta el próximo 31 de diciembre, pero solo a los cubanos residentes en Estados Unidos que tengan reservaciones para viajar a la isla antes de fin de año. Según un comunicado de la Oficina de Intereses, se trata de una nueva solución temporal, pues las autoridades cubanas aún no han encontrado un banco que asuma sus operaciones en Estados Unidos. El documento aclara que serán priorizadas las solicitudes por razones humanitarias y que los trámites deberán realizarse a través de las agencias de viaje vinculadas a la oficina consular. Vamos a analizar el tema que hay detrás de todo eso también, por supuesto. Sergio Comas me acompaña esta noche aquí. Buenas noches, Sergio, Feli, gracias. Analista político, bienvenido al programa. Y también las buenas noches, Alejandro Cantón. Alejandro es presidente de Somos Cuba Travel. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Sergio, esto no es la solución, sino es una curita a la herida, ¿no? Sí, este tema de Cuba y los bancos es algo que lo que llama la atención es que ha sucedido en un momento en que la diplomacia cubana dentro de Estados Unidos es mucho más activa que antes, en el sentido de que se ha trabajado con una nueva demografía, o sea, los cubanos que están llegando ahora están muy interesados en mantener los vínculos con sus familias, con Cuba. De hecho, viajan mucho y llevan mucho dinero a Cuba. Pero Cuba, de todas maneras, desde hace muchos años, Feli, en la relación con los Estados Unidos, siempre tiene que tener un tema en la mesa a discutir. Este es un tema, a mi juicio, que se ha ido presentando de una manera tal en que se ha ido estirando, como los mismos plazos que ellos dan para hacerle el servicio consular, así han sido los plazos de alargar un tema, en el cual incluso han destacado que ha venido Josefina Vidal, que es la jefa, la directora de la atención al área de Estados Unidos del MINRE, y siempre tratan de poner un oficial de alto nivel a discutir estos temas que artificiosamente, a mi juicio, se han ido manteniendo en el tapete y que se pueden solucionar de otras formas muy distintas, incluso con delegación a consulados de México, a otro país, hacer gestiones de este tipo. Alejandro, ¿por qué dice Cuba que esto no se ha resuelto por la persecución financiera de Estados Unidos contra La Habana, contra la isla? ¿Usted cree esto de verdad? Bueno, definitivamente hay una persecución. Hay casos variados de bancos que han sido multados. Este banco francés, que creo que está entre cuarto en poder en el mundo, fue multado con 8.900 millones de dólares por hacer transacciones supuestamente que van en contra del bloqueo, del embargo, como le llaman, o sea, de las regulaciones. O sea. Pero el bloqueo y el embargo, como le llaman, se lleva mucho tiempo y anteriormente sí estuvieron negociando con otros bancos y estuvieron otros bancos. ¿Qué ha cambiado? Detalles legales, no podamos decir que, o sea, yo no los conozco esos detalles, si ha sucedido antes, si no, si salía a la palestra o no, porque Cuba siempre tuvo una relación supuestamente normal con el tema de los bancos, siempre fue difícil, pero siempre tuvo un banco para operar. Ahora, al ocurrir esto, o venir ocurriendo durante todo este tiempo, ha salido a la palestra esas cosas que han sucedido, que no solo un banco, ha sido varios bancos internacionales que han sido multados, o sea, que se salen del tema de Estados Unidos. Según Washington, le ha dado varias opciones a La Habana y a La Habana no le ha convenido ninguna, nada le ha parecido bien. ¿Por qué Cuba no encuentra un banco norteamericano o extranjero, ¿no?, que asuma sus operaciones bancarias? ¿De quién es la culpa? Mira, Feli, el deber de todo Estado que tiene emigrantes concentrados en gran cantidad, como lo tiene Cuba en los Estados Unidos, es proteger a sus connacionales y dar una solución. Estábamos hablando nosotros técnicamente, antes de comenzar el programa, de posibles soluciones. Una podría ser alargar la existencia legal, la vigencia legal del pasaporte a 10 años, quitar las renovaciones esas que son controles administrativos. Y básicamente... Actualmente, ¿qué tiempo es el que está regulado? ¿Cómo se estipula eso? Son 2 renovaciones, Cantón, sí, ¿verdad? El pasaporte legalmente dura 6 años. Y cada 2 años tiene que hacer una prórroga. 2 años tiene renovación. O sea, son 2 prórrogas Pero fíjate que no estamos hablando de dinero aquí, porque básicamente esto no aporta mucho a la economía, o sea, no son grandes millones. Lo que ocurre aquí es que... ¿Entonces por qué? Porque es un tema político, Félix, es un tema... La relación de Cuba con Estados Unidos tiene puntos de contacto que se relacionan en los emigrantes, las relaciones consulares, los intercambios que se producen con relación al control de drogas en alta mar, que es otra, el terrorismo, el derrame posible de petróleo en aguas profundas. O sea, siempre tiene que haber temas que conducen a una vía diplomática, a una relación, a un contacto con los Estados Unidos. Y este tema se puede solucionar muy fácil, habilitando los pasaportes cuando llegas a La Habana y permitiendo que todos los cubanos, aún con el pasaporte desactualizado, puedan desembarcar en Cuba y habilitarse en una oficina fácilmente. Así que no estamos hablando de dinero, estamos hablando de un tema político. Sí, Alejandro, él decía que es un tema político. Cuba está aprovechando, te pregunto, la coyuntura para arremeter, por ejemplo, contra el embargo, el bloqueo, como mencionaste tú anteriormente. ¿La culpa es el embargo? Bueno, Cuba no tiene que buscar esta excusa para arremeter contra el embargo. El embargo existe hace 50 años, un embargo totalmente ilegal.
Y existe ahí, o sea, eso no puede ser un pretexto para Cuba que tenga que ver para hablar sobre este tema. El embargo está ahí, eso ha venido sucediendo hace rato. Lo que sea hay una realidad. ¿Por qué tantas complicaciones para que Cuba no tenga un banco? O sea, hay muchas soluciones, no soluciones, digamos, curitas que se pueden hacer para el tema, como bien hablábamos nosotros antes, quizás alargar la validez del pasaporte, este tema de las prórrogas que a mí nunca me ha parecido algo sabio, digamos, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de mover personas con más facilidad, tu emigración hacia Cuba. Pero el tema del banco, yo creo que eso es algo que no es nada complicado de resolver. Claro, los bancos se protegen muchísimo por la cantidad de regulaciones que tienen que abrir cuentas especiales, son monitoreados constantemente. Y mira lo que pasa, si nada más que te equivocas un poquito, la multa es brutal. Entonces los bancos prefieren a lo mejor... sacan su cuenta y dicen, esto no me da a mí lo suficiente como para yo buscarme tantos problemas, ¿no? Pero me parece que es algo que se puede resolver y que está primeramente de mano del gobierno americano, primeramente. Sergio, dice Alejandro mencionaba, yo voy a hacer preguntas, que decía que el embargo es ilegal. ¿Es ilegal el embargo? ¿Estados Unidos tiene todo el derecho de poner un embargo cuando le parezca? El embargo que tiene una base histórica y que ya está prácticamente codificado, o sea, codificado en el sentido de que cuando se convierte en una ley, unos prerequisitos que son elecciones libres, o sea, hay bases históricas que se han mantenido. Es difícil cambiar una situación como esa. O sea, no es algo completamente histórico. En las relaciones Cuba-Estados Unidos, la confiscación básica de billones de dólares de propiedades dio lugar a una ruptura de esa naturaleza y a leyes para tratar de recuperarlo eso. La pregunta que te hacía, ¿es ilegal o Estados Unidos puede poner el embargo? Es un asunto bilateral de Cuba y Estados Unidos. Lo que pasa es que Cuba lo ha manejado internacionalmente en el sentido de David contra Goliat y ha tenido gran éxito en presentarlo como una medida injusta. Así que en ese sentido es un enfoque nuevamente político. Legal, en sentido legal no, porque Cuba expropió también propiedades españolas y las devolvió paulatinamente desde el gobierno de Felipe González. Hizo un esquedo y se devolvió, hasta la iglesia se la han devuelto y se han hecho compensaciones. Así que volvemos a un tema de relación muy única que tiene unas bases históricas especiales y que va a acabar indefectiblemente por razones de biología cuando pase esta generación que está al mando. Lo otro que Alejandro que menciona Cuba es, dice que Estados Unidos tiene a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. ¿Eso también puede estar dentro de esa coyuntura? Por supuesto, imagínate que tú tengas que recibir en tu casa, tú tengas que hacer negocios con alguien que tenga un cartel de violador o de terrorista. O sea, tu preocupación aumenta, tu seguridad en tu negocio la ves perjudicada, la ves en peligro y eso puede pasar en muchos de los Cuba bancos. relacionada, estuvo vinculada durante la década de los años 60, 70, la guerra de guerrillas en América Latina, se metió en África hablando de este tema. ¿Y qué pasó ahora con el avión, con el barco norcoreano? Bueno, este tema ya es pura política. Es pura política, pero lo que pasa con el tema, mira, Guillermo, lo que pasa con el tema de la lista de países terroristas, lo que pasa con el tema del embargo, ¿dónde gana credibilidad Cuba y dónde pierde credibilidad los Estados Unidos? Eso se lleva a las Naciones Unidas, que se supone que sea el centro de la democracia mundial y aplastantemente es un no. O un sí a favor de que se levanten todas esas restricciones contra Cuba. Entonces, eso le da un criterio moral a Cuba altísimo. A cualquiera le da que 180 países digan sí, hay que levantar ese embargo y 2 países digan no. O sea, y se mantenga una ley de ese tipo. O sea, moralmente ante el mundo, Cuba tiene todo el prestigio, digamos, o la tranquilidad para decir, mira lo que está pasando contra nuestra isla, que a mí particularmente, o sea, conociendo la realidad de Cuba, conociendo lo que se vive en Cuba ahora mismo, parece una cosa totalmente ancestral mantener leyes como esa. Pero hay mucha política atrás de eso, política que yo no manejo. Pero al final los perjudicados, ¿quiénes somos? Los que tenemos que pagar triple pasaporte, los que tenemos que hacer tantas gestiones, el pueblo, o sea, lo que digamos, los cubanos a pie somos los que tenemos que pagar por esa política grande que no sé cuándo se va a resolver. La culpa de que el cubano que viaje a la isla tenga que pagar el doble o el triple de que si se viaja, no sé, a República Dominicana o a otro lugar, ¿es culpa de Estados Unidos o de Cuba? Desde luego que no. El gobierno cubano ha utilizado esto sabiamente en 2 sentidos. Ha obtenido grandes réditos con la noria del dinero que va de Miami a Cuba, que incluso mantiene el real estate cubano, el incipiente real estate cubano y el modo de vida de los capitalinos, generalmente que tienen familiares afuera. Pero tendría que decirte que yo no he visto un gobierno que incentive menos la entrada del dinero de sus connacionales que viven en el exterior, exiliados, llamados inmigrantes ahora, con medidas que no tienen sentido. Ahora mismo en la prensa nacional cubana se está fustigando todas las medidas de la aduana que han grabado la paquetería que entra en Cuba. Sencillamente porque las cadenas TRD
son inoperantes porque están comprando basura, chatarra, ropa mala, y la gente recibe cosas mejores de los Estados Unidos. Es decir, que no tienen un circulante y están tratando de obligar a la gente bajando la paquetería. Eso nunca va a terminar. Las propias agencias se nutren no solamente de boletos, sino de envíos de paquetes, y eso no terminará jamás. Y sí creo que el gobierno ha sido injusto en el tratamiento que le ha dado al ingreso tanto de divisas como de nacionales como turistas a Cuba. Es un tema, como mencionaba Alejandro, más político que otra cosa. Lo creo que es político. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa y nada, pusieron sus puntos de vista. Vamos a la pausa, al regreso. Vamos a analizar cuánto gasta una familia estadounidense en la crianza de un hijo. Se va a asombrar con los números. Pero antes, el expresidente Bush se sumó a la moda de ese baño helado. Veamos a quién nominó como su sucesor. El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, aceptó el reto del baño helado con fines benéficos y desafió a Bill Clinton, su predecesor en el cargo. Bush publicó en Facebook el video del momento en el que su esposa Laura le lanza el agua fría cuando intentaba dar el discurso de rigor. Ahora los internautas se preguntan si Clinton aceptará el reto y si será su esposa Hillary quien le propine el baño de agua helada.